Hola, avui continuem amb el cicle de novel·la gràfica, amb aquesta segona taula rodona d'autors. Tenim amb nosaltres a Sagar Forniés, Miguel Gallardo, que justament són dos noms que van sortir a la primera sessió amb el Santiago García, el Premi Nacional de Còmic. Va comentar que són dos noms que estan capgirant el panorama de la novel·la gràfica, així que estem molt contents que hagin vingut. També tenim el Lluís Juste de Nin, dibuixant i amb un llarg recorregut en el món del disseny i ateneista també, i moderarà la taula el Ramon d'Espanya per la seva visió com a crític i guionista. I també m'agradaria comentar-vos que tenim una última sessió el dia 14 de desembre on tindrem també la visió des del punt de vista editorial, que creiem que des de la secció era un punt a tenir en compte. Si us sembla, després, quan acabi la taula rodona, us recordem els convidats que vindran. Així que quan vulgueu. Agafo això o el deixo aquí? Tot jo. Ah, vale, no, però me l'acosto una mica o...? Vale, no, jo pregunto. Soy un invitado, Miguel. Bueno, bona tarda a tothom. Sobretot, gràcies per venir pel motiu abans esmentat que aquesta mateixa hora a la FNAC aquí al costat presenta un llibre al Chester Brown, que és un dels autors americans que a mi de novel·la gràfica que en aquests moments a mi em semblen més interessants de tot el panorama, o sigui que haver escollit aquests quatre desgraciats que teniu aquí ho considero un honor i estic molt agraït. I ells també, malgrat la seva portentosa mala educació. Se suposa que hem vingut a parlar de la novel·la gràfica, concepte que, si em permeteu, s'ha imposat bastant d'uns anys ençà, resultes de la inspiració americana, però de fet el TVO com a mitjà narratiu gràfic és una cosa més vella que anar a peu, no? Recordo que quan jo era petit ja l'editorial Dòlar publicava còmics americans de Rip Kirby o de l'Hombre Enmascarado o de Flash Gordon o el que fos, i a sota del títol posaven novel·la gràfica. De fet, el concepte ve com gairebé tot del mercat americà. El que passa és que aquí ha passat una mica el que va passar als anys 80 quan es va imposar el terme còmic i hi havia gent que no sé com s'ho feien, però establien diferències entre el TVO, que era com una cosa per nens, i el còmic, que se suposava que era una cosa per adults, no? Ara ja comences a trobar gent que fa distincions entre el còmic i la novel·la gràfica, no? Terme, jo crec, incomplet, perquè sí que és veritat que el còmic és narrativa dibuixada, però la literatura no és l'única influència d'aquest mitjà. Jo crec que la influència del cinema és claríssima en tot el que fa referència al muntatge i a l'enquadre, no? O sigui, la gràcia del TVO, del còmic o de la novel·la gràfica és precisament la seva condició bastarda, no? En el bon sentit del terme, que agafa d'aquí, d'allà i per aquí i per allà i surt una cosa nova que de fet no deixa de ser una variant del llargmetratge i de la novel·la. I aquí tenim avui a tres clars representants d'aquesta història. A la meva esquerra, que l'acabo de conèixer avui, el Lluís Juste de Nin, que primer va ser conegut com a dissenyador gràfic, era l'home responsable de la marca de moda Armand Bassi durant una piva d'anys. Després va començar a publicar còmics o novel·les gràfiques. No sé si a tu t'agrada el terme novel·la gràfica o se te'n fot o... Vols que et talli el discurs? No? Exactament. Vols que et talli el discurs? Talla sense por. Doncs mira, només per emprenyar-te, a mi m'agrada molt. Vale. I evidentment la paraula TVO també m'agrada i és entranyable, especialment per nosaltres, i de quan érem més petits, etc. Però no deixa de tenir unes connotacions locals, estrictament locals. Però clar, ve del TVO. Si tu ves a Suècia parlant de TVOs ja et diran pàgame. Bueno, és com els francesos que tenen bande dessinée, no? La bande dessinée, termes locals, però eficaços. Els fumetis a Itàlia. Però hi ha una cosa que no pots negar, company Ramon. O sigui que tu te'n vas a qualsevol gran establiment, sigui de Nova York o de París o de Londres i tal, te'n vas a la secció dels còmics i et trobaràs separadament
graphic novel, et trobaràs còmics d'una manera molt clara. Bueno, que... Inclús a França, amb una tercera, el de bande dessinée ho posen també una mica a part. Amb la qual cosa, per no emprenyar-te més, torno la paraula. No, si jo el que volia dir és que el concepte, de fet, ja s'havia patentat als anys 80, en l'època de la Suibre, que os acordaréis todos, que empieza con los grandes relatos, digamos, gráficos, o para que en formato álbum, pero empiezan a salir historias de 100, 150, 200 páginas. Es decir, para que luego vengan los americanos a decir que han inventado la novela gráfica, da un poco de grimilla. Lo que sí que es verdad es que lo que se ha conseguido con el término es lo que decía Lluís, que és el acceso a la libreria generalista, on abans aquestes coses potser no tenien cabuda perquè sempre havia un llibreter que deia que això era infracultura o el que fos, ¿no? Pero, bueno, continúo. A mi derecha, Sagar Forniés, con el que tuve el placer de hacer un libro a medias, por cierto, que se llamaba La Ola Perfecta, que nos editó Joan Navarro en EDT antes del hundimiento de la casa Usher, podríamos decir, aunque creo que ni Sagar ni yo contribuimos a la debacle. Hicimos Fuimos el iceberg, ¿no? Sí. También es verdad que por donde pasamos pueden suceder estas cosas, pero hay que asumirlo virilmente, amigo Forniés. Con Miguel nos conocemos desde el Pleistoceno prácticamente, porque ya en el 70... No había seres humanos en el planeta Tierra. Nada. Había un dinosaurio, dos vascos y nosotros. No había nada más. Y había una revista en aquella época, queridos niños, una revista underground, pero que en aquella época el underground llegaba a los kioscos. No había internet, pero la prensa... No había filtro. Había el papel... Pasmaos, el papel alternativo llegaba a los kioscos. Al lado de La Vanguardia te encontrabas las birrias en las que escribía, en las que publicábamos Miguel y yo. Él estaba entonces haciendo el Macoqui con Felipe Borrallo y Juanito Mediavilla, y yo escribía artículos sobre música pop y todas estas cosas de mi época de periodista rockero. En fin. Para vuestras cosas se encuentran ya dentro de esos periódicos. Vamos a dejarlo. Sí, ahora todo eso ha llegado a lo que se infectó. A lo que los listos llaman el mainstream, ¿no? Porque aquí usamos todo tipo de palabras que no entendemos, ¿no? Pero cualquier cazurro te habla del mainstream y dices, ¿pero qué estás diciendo? ¿No? Y o sea que, en fin, que a este hombre lo conozco desde los tiempos del cuplé, y a este menos, a este de hoy, pero todos se dedican a lo mismo, y para dejar de ya este monólogo mío que empieza a rodar el patetismo, me gustaría que cada uno de ellos os diera su impresión personal de su acercamiento al medio y lo que espera de él y lo que cree que da de sí y cómo, digamos, la obra de largo formato les ha influido como autores. Vale, voy a empezar yo, que me baja una cosa de no, chuletas no, Miguel. Ya, pero soy el único que me lo he currado, ¿sabes? Luego me la pasas y la leo yo también. Ets una mica esquirol, No, els altres no estàvem avisats amb això. Una mica esquirol. Bueno, total, tema novela gráfica, a mí me da lo mismo que lo mismo me da. Bien. Me da lo mismo que llamen lo que hago novela gráfica o cómic o lo que sea. Pero he ido a buscar a internet qué es lo que pone por novela gráfica. Wikipedia. Bien, como formato de publicación no dista mucho de los álbumes de historietas. Hasta aquí, bien, ¿no? Más o menos. El Wikipedia la ha podido escribir Ramón, ¿no? Sí, totalmente. No, el problema es que la Wikipedia escribe gente como yo. Sí. O sea, que no tiene ningún rigor. Dice, puede definirse por los siguientes rasgos. Formato de libro. No sé qué quiere decir. Un único autor y muy raramente un grupo de ellos. Esto ha pasado y no ha pasado, da lo mismo, no necesariamente. Una única historia extensa y con tendencia a la densidad. Bueno, sí o no, da lo mismo. Porque yo he visto novelas gráficas pues pequeñas, grandes, de toda medida. Pretensiones temáticas de la literatura con mayúscula. Con recurso al subjetivismo autobiográfico, flashbacks, que esto debe ser algo muy difícil de hacer, diferentes tiempos narrativos, etc. Bueno, sí o no. Es cierto que hay una sobredosis de autobiografías inaguantables. Es verdad. Que con la excusa de la graphic novel... Sí. Yo, mi oreja... Un tío a explicarte que su mamá no le quería...
Me da ganas de decir, bueno, chico, la vida tampoco supera. ¿No? Búscate una vida, no? Queda live. Destinada a un público maduro... Un moment no, és que si la teva No, mare no me t'estima deja, no. ja no tens novel·la gràfica, ni tens res. M'has deixat preocupat. No, normal. Perdona, Ya pot- Miguel. Ah, vale, gracias. Perdona, Gallardo. Ya. Destinada a un público maduro o adulto. Bueno, quizás. Define-me maduro. No lo sé. Creo que es lo que está No lo después sé. del adulto. Pero luego me he ido a internet y he mirado, he puesto novela gráfica, a ver lo que salía en imágenes, ¿no? Entonces salía Maus, por ejemplo, salía Franz Masserel, salía Persepolis, pero también salía Los Walking Dead, también salía Romeo y Julieta, también salía Cachorro de Samurái, que vete tú a saber que el Joker, Watchman, no sin mi barba. Esto entraría dentro de eso de autobiográfico, quizás, ¿no? Sí. Thor, No que sin mi todo el mundo barba. sabe que Thor es una novela gráfica, No evidentemente. sé, mi barba es algo para hipsters. Ay, seguro, ¿no? Claro. Juego de Tronos, otra novela gráfica que todo el mundo... Star Wars y Star Trek, esta es muy buena. Fútbol, la novela gráfica. Se llama así, todo seguido. Esto promete. Sí. Hitler, la novela gráfica. El arte de la guerra, Sin City y Don Quijote, la novela gráfica. O sea que, bueno, pues cualquier cosa, ¿no? Puede ser. Las fuentes que son la hostia. Sí, 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 Envidia sí. me da. Bueno, solo tienes que apretar. ¿Son psicofonías esto? ¿Alguien se cabrea por lo que estamos S'ha diciendo? molestat, s'ha molestat. Això sona una miqueta més escatològic. ¿Está Iker Jiménez entre nosotros? Este debe ser el creador del cómic, ¿no? Que se está molestando un poco. El que ha escrito el Wikipedia. Sí. Bueno, después de salirte por la tangente de manera tan brillante, Gracias. ¿podrías intentar, no sé, hacerme un poco de caso y explicar a nuestra audiencia tu relación con la novela gráfica? Y si crees que siempre lo has hecho y simplemente ahora le llaman así, o porque para mí lo has hecho toda la vida, por lo menos desde el Pepito Majefesa, obra para mí, como sabes, cumbre Seminal. de tu producción, y no solo porque yo fuera el malo, aunque también. Es verdad. Bueno, no sé, yo hice una de las primeras novelas gráficas de este país, que era El largo silencio, pero tampoco cumplía los cánones de ninguna novela gráfica ni de ningún cómic, porque era mitad texto y mitad cómic, con lo cual se me tiraron encima y me dijeron que aquello no era nada, ¿no? O sea que... Sí, la verdad es que los márgenes a mí me vienen siempre muy estrechos. A mí no me importa salirme o irme por otro lado, porque realmente para mí la historia es contar historias, entonces me da igual el formato o si es de... Procuro que no sea denso porque trabajar me cuesta más cada vez. O sea, tiendo a un formato pequeño, de pequeño formato. Y luego seguido, no sé si María y yo se puede meter dentro de la novela gráfica, porque es autobiográfico, ¿no? Bueno, he estado saqueando a todos mis parientes, ¿no? Primero mi padre, luego mi hija. Solo me queda un hermano que podría sacar una buena novela de eso. Sí. Pero es lo que tú dices, seguramente Pepito Majefesa se podría encuadrar dentro de novela gráfica. Pero no es densa, ni es alta literatura tampoco, ni es... Pues una obra de referencias al, Sí. al mundo pop. Es quizás lo más parecía una enciclopedia popular que has hecho. Ahí metiste todo lo que te había afectado a la galleta, digamos, desde la más tierna infancia, ¿no? Y se notaba en el resultado. Era una obra generosa, había de todo y mucho. Hombre, había tenido el tapón de Makoki durante 15 años de no dejarme salir todo lo que yo quería decir, y al final lo saqué. Pero bueno, en esos términos también Roberto España Manolín, que era como una especie de parodia, también podría ser una novela gráfica, ¿no? Porque era muy referencial, ¿no? Era también... Bueno, es una novela gráfica que hice para los más jóvenes de aquí, que sois muchos, que era una parodia de Roberto Alcázar y Pedrín, que seguramente no tenéis ni pajolera idea de quién es, ¿no? Roberto Alcázar y Pedrín eran unos superhéroes súper chulos españoles, que eran como fachas, ¿no? Bueno, Roberto Alcázar físicamente era igual que José Antonio Primo de Rivera. Iba siempre con un niño jovencito. Pero que le gustaban las pipas, ¿no? El tío sacaba la pipa, Manolín sacaba la pipa y se liaba tortas, pero enseguida, ¿no? Y entonces, bueno, nos pareció una referencia cojonuda para hacer como una especie de parodia en tiempos de democracia, ¿no?
La cosa es que para transponer a este personaje a los tiempos de la democracia le dan con un jamón en la cabeza, entonces de facha se convierte en demócrata, ¿no? Es el golpe ese de... Ahí estaba Ignacio Vidal Folk sí, en la parte de guiones y tal, sí, sí, y contribuyendo, digamos, al delirio sí, sí, con el suyo propio. Pero es curioso porque además intenté hacer una parodia gráfica, o sea, que intenté seguir el estilo de Bañó, que dibujaba fatal. Entonces no hay nada peor que intentar dibujar a alguien que dibuja muy mal, porque es muy difícil. Es, para los que somos muy buenos, realmente es jodidamente complicado Pues imitarlo, todos ¿no? aquellos dibujantes de editorial valenciana eran espantosos. Bueno, había algunos que no, pero... pero... Antifaz también, déjalo suelto. Sí. Bueno, pero había... Boixcar estaba bien, había algunos realmente buenos. Y el psicodélico. ¿El psicodélico? El demente que ¿El del cachorro? Pumbi, Pumbi, que es una obra demencial, que no sé si alguno de los aquí presentes... No, estos no. O Pumbi Valencià, que era como una cosa psicodèlica, però per nens... Un personatge estrany, que era un gos? No, era un gato. Una barreja, diguem-ne. Jo no, en tota la meva vida només he conegut una persona que m'agradava el Pumbi. A mí. No. Era otro. Pues ya dos. Créeme, no te gustaría conocer a esa persona a la que le gustaba Pumbi. No teníais nada que ver. Pero igual vio una cosa lisérgica que los demás no supimos comprender. Era adulta. No, era para niños. No, si era adulta la persona. Aparentemente. Yo No. tenía 5 o 6 años. Él mentalmente No, también. creo que la mayoría de los dibujantes de TVOs no somos muy adultos, nunca del todo. Hay Una teoría de algo... Pere Joan, Sí. que decía que la gente que pasada una cierta edad sigue leyendo TVOs, algo le pasa. Y Pues si imagínate, además los dibuja, haces... y si además los dibuja, le pasa algo más grave, ¿no? Ah. Por eso ahora leemos novelas gráficas. Eso dignifica. Prosiga usted, Forniés, con su acercamiento al medio. ¿Has terminado ya o...? Bueno, Me da que me da. yo voy a ser un poco más riguroso, que si no le voy a quitar minutos a Ramón. Y que a Ramón le gusta hablar más que a mí. Sí. Por favor, que nos falta el Yo colega. simplemente no he tenido ninguna opción de decidir lo que yo he podido hacer hasta ahora, porque cuando ya empecé a hacer cómics, ya la editorial marcaba el formato. Ya uno de los primeros cómics que intenté hacer era, me pasaron un guión de un álbum, la propia editorial me pasó un guión de un álbum de 48 páginas y me dijeron, bueno, intenta como mínimo que te salgan 70 de esas 48. Si no, ya no lo podemos ya no lo podemos hacer publicable. Entonces, a partir de ahí ya creo que entendí un poco el criterio de lo que es una novela gráfica aquí, ¿no? El lector, bueno, pues sí que es verdad que se pretende, desde mi óptica, que el lector sea un poco más adulto, que le pueda, bueno, que la historia sea autoconclusiva también ayuda mucho. Entonces, claro, por ejemplo, lo que decía Miguel de Thor o de según qué otras cosas, no lo veo. Watchmen, por ejemplo, que nunca lo entendí como novela gráfica y ha sido como también la gran novela gráfica, era una miniserie de 12 números de cómics de grapa. O sea, lo que pasa que como tenía ese formato autoconclusivo, se pudo luego etiquetar, ¿no? Aquí en España nos encanta etiquetar. Entonces, la novela gráfica es una manera de etiquetar lo que decían ellos, una estantería en unas grandes superficies. Tengo un comentario, solo. Lluís, com vulguis. Ja has acabat? Sí. Ja tornarà. Ja faré sí. tornar. Vuelve. Lo de cómics para adultos, está bien, lo que pasa es que es cómic para adultos que han leído cómic antes. El resto de los adultos no. No, a ese público nunca lo pillamos. Vale, porque básicamente el cómic es un código, es un lenguaje como el cine, entonces tienes que aprenderlo. O sea que hay mucha gente por ahí fuera, los civiles que llamamos nosotros, ¿no? El resto del mundo, que no lee cómics. Yo, por ejemplo, hice María y yo con la intención de llegar a ese otro público. Entonces, la cosa era utilizar códigos sencillos para que todo el mundo más o menos lo entendiera, ¿no? Entonces no era básicamente lo que se entiende un cómic con viñetas, en realidad solo había 2 páginas de viñetas, sino lo que yo utilicé fueron una cosa bastarda entre ilustración y texto, ¿no? Pero yo creo que la meta sería alcanzar ese otro público que no lee. No solo personas muy mayores, sino personas que habían empezado a leer cómic y luego lo dejaron, básicamente, o que nunca han leído Si cómic. me permites, Miguel, yo Sí. creo que ese fue el fracaso principal de nuestra generación, de los que pasamos por el Víbora, por Cairo. Hubo una época, como recordarás, en los 80,
se rozó un poco el sueño de que algún día el cómic sería pues como ir al cine o comprarse una novela. Esa era la gran ilusión de Navarro, mía, tuya, de Ignacio, de un montón de gente, ¿no? Y luego hemos visto que en realidad no se ha llegado a ninguna parte. Y que los escasos éxitos, digamos, cosechados, son libros que están muy bien, como tu propio María y yo, o como Arrugas de Paco Roca, pero siempre son temas que van más allá. No basta con hacer obras que se justifiquen a sí mismas, sino que han de tocar una fibra sensible, un tema socialmente que esté sobre la mesa, que esté en la agenda de todo el mundo, ¿no? Con lo cual dices, claro, has vendido un montón de ejemplares de María y yo y todos nos alegramos y es un libro estupendo, pero claro, dices, pero en realidad más que un público de novela gráfica es un público de gente culta, concienciada, interesada por... Bueno, pero a eso vamos, ¿no? Sí, pero ¿no te parece un poco un gran hándicap que no se pueda vender, que se venda muy poco cuando solo es la obra la que se defiende yo creo que sí misma? Es, por ejemplo, el ejemplo es el impacto en la prensa, ¿no? Como tú has dicho con Arrugas y María y yo, la verdad es que tuvimos la suerte. Yo creo que ninguno de los dos hizo el cómic con idea de tocar una fibra sensible, ¿no? O sea, lo hicimos, yo conté la historia como me salió. Y lo que pasa es que, por ejemplo, el cómic no sale nunca en la prensa, a no ser que Batman se muera o Superman se case o cosas así. No sale nunca porque carece de interés. Entonces pasó con Arrugas y con María y yo que de pronto los como periodistas... con Maus, el Holocausto. De pronto descubrieron que en el cómic se podía contar otro tipo de historias, que ya se estaban contando de hecho y que ya habían salido, pero a nadie se le había ocurrido de verdad que se podían contar hasta que salió algo que de verdad preocupó a la gente o que de verdad tocó alguna fibra sensible. Y es lo que sigue pasando, los periódicos ignoran completamente al cómic, porque si no tienes como una especie de nicho que te lo has ganado tú, es muy complicado. Tengo desguarnecido el flanco izquierdo. Vale. Ahora que l'amic Justo Flanco izquierdo, nunca, digui la seva. nunca mejor dicho. Sí, que este jo era muy rojo. Sí, además. I per què dius era? Bueno, igual encara ho és. Com Bé. amb el temps tot... Tot vol dir que es torna rosa, no? Una mica? Rosa precisament no. Bueno, Marrón, més aviat. Hi ha partits teòricament d'esquerres que es tornen cada vegada més roses, això és cert. Sí, bueno, no continuem però per aquí, no continuem que per aquí. arribarem a conclusions molt depriments. Segurament sí, però em sembla que han entès tots el que volia dir. Però sigui com sigui, a veure, només deixeu-me acabar totes aquestes definicions perquè ens podríem fer un nus tan divertit que no en sortiríem. O sigui, una de les coses que està clar, per exemple, quan s'ha al·ludit la paraula literatura, per què nosaltres figura que fem literatura? El que fem és novel·la, fem novel·la gràfica. Llavors, totes les paraules, si es posen en minúscules, s'entenen molt millor. A mi m'agrada fins i tot la paraula Déu en minúscula. O sigui, tot ha de ser en minúscula. Artista, art, tot això en minúscula s'entén. Les majúscules són coses nascudes, com tots sabeu, al Renaixement i que, de fet, van fer guanyar molts diners, diguéssim, amb uns artistes, amb uns mecenes que d'alguna manera els van elevar a la sacralització. Llavors, prefereixo dir que nosaltres som quantistes, som gent que explica històries, historietes, no sé per què en diminutiu, nosaltres som historiadors, expliquem històries, no som historiadors, expliquem històries que poden ser des de futuristes, des de tota la moda dels superhomes i totes les històries i tot això i tal, autobiografia, que per cert, una autobiografia és una biografia i una biografia és una novel·la, o pot ser una novel·la. O sigui, jo veig, per exemple, el teu llibre, que el coneixo perfectament, jo el considero dins de la novel·la gràfica. Minúscules, sempre minúscules. Ara bé, hi ha una cosa que quan m'has fet aquesta pinzellada que encara no ens coneixíem, vol dir que la teva vida es dividirà en dos, abans de conèixer-me i després de conèixer-me, no? Però vull dir-te però sempre en minúscules. Mira, per exemple, el meu nom, Nin, és Capicua. Fixa't que és divertit. No en teniu cap que sigui en Capicua. Bé, divertit, no? Doncs mira, però en tot cas el que sí volia comentar-vos és que t'has deixat un petit detall. Per mi vital, important, importantíssim. A veure, què fa un dissenyador dibuixant còmics? Doncs no ens equivoquem. Va ser un dibuixant que per força es va dedicar a la moda.
Què va passar, doncs? Doncs va haver una cosa que es va dir franquisme en una època, no? I que hi ha uns que la van viure més a prop i els altres la van veure amb una certa distància, diguem-ho, no? Això és una cosa sempre opcional, però el cas, per exemple, aquí tinc una companya que em va acompanyar en moltes d'aquestes aventures que diem que eren més aviat cagadores, perdó, la paraula, però sí que ens van posar al servei, en tot cas, d'una lluita que la veiem clara, que hi havia una dictadura que es posa enfront nostre, que havíem de fer el que sabíem fer. Tu, per exemple, perdona que em refereixi tu has estat una extraordinària grafista, fora de lo normal, ets no anormal, ets super dona, en tot cas, i puc donar molts exemples. Jo el que passava és que vaig néixer, com aquests dos senyors, expressant-me dibuixant. O sigui, vosaltres segur que de petits com jo, quan teníeu que expressar-vos, ho fèieu dibuixant. Des del col·legi, des de la família, fotent-te contra les persones que odiaves, dibuixant les persones que estimaves, etc. Però sempre el mitjà d'expressar-vos i d'expressar-me va ser el dibuix. Llavors què passa? Quan em vaig vincular amb l'antifranquisme, jo vaig ser aprofitat immediatament per posar-me al servei, perquè així ens m'ho van demanar, de les revistes i publicacions i cartells i octavetes i tot el que vulgueu que es feia en aquella època, antifranquistes, fent ninots, fent còmics. Per això, a mi m'agrada molt la paraula ninotaire també, que en català trobo que té una llarga història des de la Perles Mestres fins aquí, no? Extraordinària. És preciosa com a paraula, no? Que no es fa servir massa, però a mi m'agrada perquè comença amb nin. Sí, mira, ho sento. Però, bueno, sigui com sigui, a mi em van vincular i no podia firmar Juste de nin, no podia firmar-ho, perquè haguessi tingut la Gestapo a casa meva al cap d'un quart d'hora, perquè sabeu que un dibuix, us proposo que un dibuix d'aquests dos senyors, vull dir, vagin sense firma, vull dir, la poli els hi ve de seguida, vull dir, però a mi em passava igual si jo començava a dibuixar legalment, em van sortir unes ofertes de... Recordes el Noticiari Universal? Vas treballar-hi? Ah, sí? A l'última època, ja quan s'enfonsava. Em van proposar el Noticiari Universal i amb aquell el Mundo Diario, que no té res a veure amb el Mundo, digue'ls. No, el Mundo Diario de Sebastián Auger. El de l'Auger, de dibuixar una tira i a l'altra un acudit diari, amb la qual això era una oportunitat i vaig haver de dir que no. Tu ja saps el que suposa això per un ninotaire, per un dibuixant, no? I era perquè estaves blacklisted, no? Estava absolutament i tal. Jo signava El Zurdo, així és com una generació em va conèixer, però des de pancartes fins a... tu ja ho saps, vull dir, totes aquelles coses que fèiem, no? Però, per una altra banda, anys després em vaig traduir el nom, em vaig posar Esquerrà, que és quan va haver la campanya de la norma, o sigui, recordeu... Et vas normalitzar tu mateix? Sí, el vaig normalitzar jo mateix. O sigui, jo em vaig dedicar a normalitzar no el català, sinó el ninot, que els textos eren de l'enyorat Tisner, que era molt amic, o sigui, el Tisner, el Jaume Peric, que també el devíeu conèixer, i jo ens veiem constantment, el Peric. Tio estupendo. Ens veiem cada dissabte. I tenim una tertúlia, jo és de les persones que he discutit més i que m'he estimat més. L'emprenyador és que va morir ell quan estàvem emprenyats, i això és una cosa que m'ha dolgut sempre. Llavors, vull dir, a veure, diguéssim, per tant, jo ja he explicat que jo no sóc un dibuixant que ve de la moda, sinó que vaig haver d'anar a la moda per guanyar-me la vida. El que passa és que em va anar bé la moda, o sigui, ho vaig acertar-ho, diguem-ne, i això em va permetre, en un moment determinat, plantejar-me el fer... Bueno, això va ser una casualitat familiar. A tu també va et passar amb la teva filla, quan vas escriure el teu llibre. O sigui, jo, en un moment que es mor la meva mare, que era una persona, vull dir que ideològicament i en moltes coses ens semblaven bastant i tal, va morir i va deixar molta documentació de la meva família, la família Nin. I llavors, esclar, em vaig informar molt més de qui era Andreu Nin, per exemple, el fundador del POUM. És de la família d'Andreu Nin. Sí, l'Andreu era cosí germà del meu avi. Cosí germà del meu avi. Tu per què tens un D i ell no? Doncs perquè un era
el Fadristenc, o sigui, el segon germà, diguem-ne, i només tenien dret els hereus, el D, saps? I, bueno, això t'ho explico un altre dia perquè no us deu colló de micro, això d'aquí. Però, bueno, en tot cas... Jo tinc un D i és l'únic que tinc, la gent pensa que soc milionari. No, això no vol dir, us asseguro que no. No es cobra, i el més acollonant és que hi ha persona que fa dir tot, però bueno, sí, com sigui, és igual, això. No, el que sí puc dir és que en aquest moment, que va morir la meva mare, vaig decidir fer una cosa, però que en realitat no pensava publicar-la, perquè ho vaig fer un plan manuscrit sense esborrar. Vosaltres ja sabeu el que és dibuixar sense esborrar. És com escriure una carta, diguéssim, no a màquina, sinó a mà, i guardant les tatxades, i tot això i tal, i vaig fer una història de la meva família, dels 200 últims anys de la meva família, perquè tenia documentació. Per què ho vaig fer? Doncs perquè vaig pensar que, perquè quan tingués nets, besnets i rebesnets, sabrien una mica d'on venia, amb lo bo i amb lo dolent. Això, un personatge que tu vas conèixer, el Manolo Vázquez Montalbán... No gaire, No? Bueno, molt bé. En tot cas, jo el veia cada setmana perquè jo dibuixava per Mundo Obrero, òrgan del Partit Comunista. Ell tenia una sèrie que es deia Canviar la vida, canviar la història, un nom molt gramscià, diguem-ne, i jo dibuixava el text d'ell. Ens vam fer molt amics. Ell va veure aquest llibre i va dir, escolta, l'has de publicar. Jo dic, home, però si està fet no per publicar, està fet molt... Diu, això d'aquí 20 anys, diguem-ne, tindrà molta més conya, tindrà molta més gràcia que tal. D'aquí a avui, i us ho faig per acabar una miqueta la dissertació, quin ha sigut el balanç? El balanç més maco l'he sabut fa 2 dies, te l'he dit aquí fora. A l'últim llibre que jo he fet, que és sobre l'Andreu Nin, és un llibre que m'ha donat moltes satisfaccions, aquest d'aquí. Aquest llibre en blanc i negre, jo sempre dibuixo en blanc i negre perquè jo somio en blanc i negre. No sé si somieu en colors o en blanc i negre. Us ho heu plantejat? Però sí com sigui, a mi tant les pel·lícules, amb això coincidim amb el Woody Allen, que a mi m'encanta el cinema negre perquè és blanc, negre i milions de grisos. D'acord. Llavors, entén el que és el product placement. Aquest llibre, tu has portat una xuleta, però he portat el llibre, tio. Aquest llibre és el primer que faig amb... Este hombre se trabaja a los lectores. He venido a hablar de mi libro. Ahora veo yo. Però aquest llibre el vaig fer en català i en castellà, però fa 2 dies que m'han informat que una editorial dels Estats Units me'l farà en anglès. I això per mi, imagineu, és quelcom, vull dir, realment molt important. Però mira, tornem al tema d'abans. No és perquè el llibre estigui bé, que segurament ho està, sinó perquè parles d'un personatge històric extracomiquero que pot atreure l'atenció d'un públic molt més ample. És que, a més, no va parar els comiqueros. Perquè hi ha un anàlisi del distribuïdor que ha vist que el comiquer típic no és tant el consumidor d'aquest tipus de relat, perquè també nosaltres la paraula relat no l'hem dit, i nosaltres som relatistes, diguem-ne, absolutament. Però el cas que els aquí presents no teniu res a veure amb la gent que compra el Thor, no, almenys jo no. O el Green Lantern. Yo de hecho... Però ho respecto moltíssim. Home, això no té res a veure. Té res a veure, Tengo un montón de fans de sempre quan siguis en minúscula, per això. Es igual. Hala, señor. Deixeu dir alguna cosa, si no s'emprenya. Que està gran. Sí. Tienes que moderar. Cosas que pasan. Gallardo. No, que yo tengo muchos fans, por ejemplo, de mi época pretérita antes de los dinosaurios de Makoki, ¿no? Que era una historieta que yo hacía con un personaje y todo eso. Tengo un montón de fans que no han pasado ahí. Sí, esto pasa mucho. También porque era la época de fumarse canutos, de pasárselo bien, entonces la gente une la experiencia esa de leer un cómic en particular con su experiencia juvenil. Entonces no sigue leyendo cómics, o sea que me los encuentro y tengo que volver a dibujar un Makoki, ¿no? Sí, pero es que este personaje, como diría Mascarell, es transversal, ¿no? O sea, yo también me encuentro, hombre, cada vez hablan menos de rock and roll. Digo, tengo 60 años, por el amor de Dios.
¿Qué queréis? Sí, ¿Qué queréis? eso es una cosa que se ¿Que le fija- vea la gracia a Justin Bieber? Que No se puedo. fija mucho, ¿no? Sí, cuando alguien hace algo cuando es joven y de pronto lo ve mucha gente, ya se queda fijado como en la cabeza de la gente. Entonces, lo único que quieren es que repitas lo mismo. Y yo es lo mismo. Yo digo, es que yo no fumo canutos ni nada, ya no sé lo que es eso. O sea, Tienes que hacer el macoquillo, ¿no? Sí, Macoquillo seguramente, una deconstrucción del personaje, ¿no? Yéndolo a visitar a un psiquiátrico en el que está, yo qué sé. Pero Sí, le pasaba también, por ejemplo, al difunto Terence Simón, siempre se me quejaba de que estaba hasta los huevos de que cada vez que sacaba una novela viniera alguien a decirle, chaval, pero si lo tuyo son tus recuerdos del barrio chino, tal, tú lo que tienes que hacer es otro tomo de memorias. O sea, viene la gente a decirte lo que tienes que escribir. bueno, la gente quiere experiencias, es lo mismo que Facebook. Facebook son como una especie de chuches que se come la gente que son muy agradecidos. Entonces la gente quiere repetir todo el rato eso que está pasando. Y en el caso de algo conocido, pues es algo que tú has hecho y ya ha pasado. Pues claro, Makoki tuviste que matarle 7 veces. Hostia, pero no hubo forma. Y o sea, no lo hubo maté manera. Y no hubo forma de que se muriera el tío. O sea, no puedes matar una leyenda. Ese será el título de mi libro, yo creo. Tu epitafio. Epitafio. Consuélate que también le pasó a Conan Doyle, que tuvo que resucitar a Sherlock Holmes, Sí. porque se le habían puesto como las cabras Sí. los lectores del Strand. Bueno, Robert Crumb, ¿no? Mató al gato Fritz, pero no creo que lo resucitara luego, ¿no? Bueno, hicieron una película, creo, después. Fue la manera de matarlo, fue la película. Sí. El Tom Miquel no l'ha matat ningú encara, no? O costaría un poco, ¿eh? Mickey Mouse Sí. jo ho trobo complicat. No impossible, M'agrada més el Gato Félix. Más fácil. No se me la gracia mai, però... Bueno, Estamos divagando, Conseguimos amiguitos. mandar a Walt Disney, pero está congelado. No, está seguro, exacto, seguro está todavía. criogenizado y volverá en cualquier momento. Yo no descarto que Quina por. Trump lo devuelva. Le habrán dado los códigos para Ya. descongelar. El Ministerio de Cultura no, porque no eso lo tienen prometido a Steven Seagal, pero algo podría caer, ¿no? Bueno, básicamente lo que está bien es que, como decías antes, ha entrado en las grandes superficies, el cómic ha entrado en el Corte Inglés, en la FNAC, y además hay un departamento de novela gráfica, ¿no? Que quiere decir que no estás, o todo el mundo no está con los superhéroes y los mangas, sino que está todo separado. Entonces la gente que entra a comprar más o menos sabe, ¿no? Pero si tú entras en una tienda especializada, que ahora empieza a haber muchas otra vez, y vienes de la nada, no entiendes nada. O sea, si no tienes una referencia para comprar un cómic de los que hay ahora, no tienes nada, porque son dos mundos que no tienen Bueno, conexión. pero es lo que decíamos, que no se ha conseguido, digamos, introducir en el consumidor cultural la costumbre de leer cómics como la tienen los que la tienen, Los que ca- la cada tienen, vez esa menos es otra. los que tienen la costumbre de leer novelas o ver largometrajes. Sí. Esto es una pregunta que me gustaría haceros a los tres. O sea, ¿qué salió mal ahí? ¿En qué fracasamos como generación o como colectivo, como lo que queráis, para no conseguir realmente... Ayuda. Es curioso que al mismo tiempo hay premios nacionales de cómic Ya. y hay como una estructura en torno a la industria, o un salón del cómic de la hostia en Barcelona, que cada año, como sabes, entran siempre 102.000 personas. 104.000. ¿no? La calculadora de Carla Santamaría va sola, pero bueno, que no se compadece bien lo que es esa especie de, pues eso, ese premio nacional de cómic que se da bombo y platillo, como si fuera una industria respetada, cuando luego ves las ventas generales de todo y es para tirarse al pozo. Ya, pero dijéramos que no hemos tenido muy a favor la industria. La industria aquí en este país del cómic siempre ha sido una basura y una cosa mínima, y por eso ha sido siempre para niños, ¿no? De hecho, en los años 80, cuando pareció que veíamos algo, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron el resto de editores cuando el Víbora y el Cairo empezaron a despuntar? Inundaron el kiosco de revistas de parecido pelaje y hundieron el mercado, un mercado que había que era mínimo. Y la industria aquí, o sea, si comparas con Francia, que en Francia el cómic es parte de la industria cultural y funciona como industria y se vende. Francia es una rareza en toda Europa, Yo eh? creo que no. Bèlgica Sí. també. Sí, el rotllo Jo crec- franco-belga. Però que aquesta situació no es repeteix ni a Itàlia, ni No. a Anglaterra, ni parlar-ne, sempre ha estat un desastre. A Alemanya res de res. O sigui, la especificidad esta... Esto que nos pasaba de jóvenes, que íbamos a París y íbamos a la FNAC de la Rue de Rennes y encontrábamos 74.000 frikis tirados en el suelo con el último álbum de Spirou, que decías,
Dios mío, ¿no? Esto es la Arcadia. Yo creo que tanto en Francia como en Estados Unidos, o como en Japón, que son las tres grandes industrias del cómic que existen, a los lectores desde pequeño les han enseñado a leer su propio producto. Y aquí siempre, yo por lo menos desde pequeño, siempre me han puesto delante para leer producto extranjero. Y de alguna manera despreciar el producto nacional. No, pero generaciones anteriores a la tuya tuvimos al Capitán Trueno y al Jabato y Ferias bélicas. Por eso me enseñaron a despreciarlo. Pero sí que estamos en un país que siempre lo de fuera ha sido mejor que lo de aquí. Incluso lo que estabais comentando antes, el formato novela gráfica, decís vosotros, lo hemos copiado de fuera también, ¿no? Es un invento americano o francés o donde sea. Claro, seguro que se hacía aquí ya. Seguro, pero hasta que no se ha hecho fuera, no se ha consiste valorado aquí. No consiste más que en reducir el tamaño, muchas veces. Porque, Y ampliar el grosor. La última trilogía de Charles Burns, que me parece colosal, que es un homenaje oblicuo y muy demente a Tintín, ¿no? Sí. Sí, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Bueno, aquí lo editó... yo me compré una edición Mondadori. que le habían quitado los diálogos y estaba escrito como en marciano. Ah, bien. No tenía ni título. Cuando salga la edición en Klingon, me avisas. Te la enseñaré. Pero bueno, pues son formatos a la francesa, con el lomo de tela, de las primeras ediciones de Hergé. O sea que es muy relativo que la novela gráfica sea una cosa que ha de ser de tamaño librico. O sea... Sí. No, Ramon, hi ha una cosa. Això que has dit abans del cinema, tu has esmentat el cinema també amb la gran relació que el cinema té amb el que nosaltres fem. Home, crec que és muntatge i enquadres innegable. Normalment nosaltres una de les coses que ens fixem més és justament els enquadres, efectivament, i si poguéssim allò a fer uns efectes mòbils encara seria millor, diguem-ne, no? Però el que està clar és que els llenguatges canvien amb el temps. O sigui, la novel·la també és cert, perquè ja que hem comparat amb la... Jo no vull parlar de literatura, parlo de la novel·la. La novel·la que es llegia als 80 no té res a veure amb la que es llegeix, diguéssim, a l'any 2000, a partir del 2015, diguem-ne, i tal, no té res a veure. S'amplien les influències. La gent que té ara, diguéssim, 30 anys o una cosa així... No, y que en el siglo XIX la novela solo se puede nutrir de la realidad y de otras novelas. A principios del XXI se nutre de la realidad, de otras novelas, del cine, a veces de los cómics, a veces de la publicidad, a veces del rock and roll, de internet. Iker, Estás tocando un tema... deja de mover la puta silla. Acércate un poco ahí, porque si no la psicofonía no nos dejará. Em temo que t'hem deixat a mig discurs, perdona. No, em sembla que no. Jo no, volia comentar simplement que les modes també existeixen, és a dir, les modes, les tendències. Jo no diria més tendència que, per exemple, la qüestió dels superherois és evident que hi ha un coto molt tancat, però bastant, molt gran, com per exemple hi és el del manga. El manga és una cosa, és un fenomen extraordinari, exacte. El format no és casual, la gent ho llegeix al metro, o sigui, al Japó veus quantitat de gent allà jove i no tan jove, amb el manga, amb aquest petit format i tot això que és molt pràctic. És un dels països que llegeixen més diaris al metro, no a casa, per exemple. No? Llavors, pensa que hi ha formats ja preparats depenent del trajecte de metro. Segurament. El quiosco, sí, m'ho va explicar el Joan Navarro, que havia estat molt per allà, que hi havia quioscos al metro que estava ordenat pel trajecte. O sigui, si tu sabies que trigaves 40 minuts, t'anaves a l'estanteria on estaven els TVOs de 40 minuts. Adolf... O 4 de 10, sí. O 5, aquell, o un sol. Però sí, llegeixen còmics al mòbil, que hi ha vinyeta a vinyeta, que dius, sí, però fora conyes, és cert que les tendències varien, els gustos varien, però jo diguéssim que si tens un relat que interessa, de seguida te n'adones. O sigui, a veure, jo no sé quants llibres de novel·les gràfiques, ja que parlem d'això, jo ara faré la número 13. Llavors, vull dir, us diré que m'han portat satisfacció plena 3. I un extraordinari, que és el que us acabo d'ensenyar, per tota una sèrie de raons, diguem-ne, no? Però, la veritat que això, per què ha passat? Doncs mira, perquè m'ha tocat això ara, o a tu t'ha tocat, quan vas fer el Maria i jo, i tu t'ha tocat
O sigui, hi ha moments que no és qüestió d'inspiració, sinó d'oportunitat. O sigui, has tret una cosa en un moment oportú. És com fer una pel·lícula. Al Woody Allen hi ha moltes pel·lícules que m'agraden, però n'hi ha moltes que son infumables, diguem-ne, ¿no? Pues pasa això. Bueno, pero es que eso es la vida de cualquier artista. Si vas a cualquier otra cosa, la literatura, pues la gente, o sea, es muy difícil que todo el mundo esté sacando obras continuamente a la misma altura. Eso cada uno... No, però de superherois, porque però hay ja que acorda, hay que mirar las carreras en conjunto. O sea, Sí, una els cosa superherois y són la un otra. codi privat, que o entres o no entres. Jo no he entrat mai Jo tampoc he entrat mai. ¿En qué? en el código de los superhéroes, en el No sé. mundo de los superhéroes. Jo ho respecto, però no m'interessa. Bueno, pero es que aquí es un poco lo mismo. Aquí se te acerca alguien, un padre de familia de estos encantadores, y dice, tú dibujas cómic, a mí me gusta mucho Mortadelo y Filemón. Ja. Fin de la conversación. Es killer conversation, ¿no? Vale, Mortadelo y Filemón no es un cómic, es algo aparte, pertenece a otra esfera. Y Bueno, ha sobrevivido es esto, no- 150 años. No se ha conseguido crear un público por los motivos que sean. Igual lo hicimos todo con el culo. Y Pero ¿por qué y nos nosotros, lo Ramón? merecemos. Ellos lo hicieron, la industria, échales la culpa a ellos. También hubo gente decente en la industria. Recordemos a nuestro amigo Navarro. Pocos, Navarro sí. Mira el fenomen del Tintín, per exemple, a Bèlgica. El fenomen del Tintín oi, aquí és mateix. extraordinari. Jo No, dic nascut a Bèlgica, però vull dir que internacional en totes les llengües, en tot el... Bueno, clar, pues, Aquí no tenemos A ningún. l'Astèrix també, molt diferent. el que sí estic absolutament diferent és criar-se amb el Tintín, com ens va passar a nosaltres, a criar-se amb el Bola de Drac. És que el futur com a lector no té res a veure. Marca molt, és veritat. Tots aquests xavals que et trobes al Saló del Manga, bueno, et trobes, jo mai reuneixo el valor per anar-hi, però he vist fotos, sé que existeixen, ¿no? Ramón de España en el Salón Todos del estos Manga. los del cosplay, ¿no? Sí, Estos sí. que van ahí vestidos de mamarrachillo japo, ¿no? Digamos. Oye, un respeto, igual hay alguno aquí del manga, no sé. Jo vaig fer de jurat al manga i em vaig acollonir, perquè tenia al costat un autèntic monstre. Ya. Sí, experiència dura. Pero, home, No sé, ¿qué habéis hace leído falta aquí? valores. A ver la juventud esta, ¿qué habéis leído cuando erais pequeños aquí? Yo superhéroes. ¿Cómo? Potser que parlin ells, no? Nada. Et sembla? No, ara arriba aquest moment Pero dejar hablar a la que el gente. públic ha de vèncer la seva timidesa. Claro. O sea, chavales, no tengáis miedo, expresaos. No, que són una colla descarats, no? De veritat. Dad lo mejor de vosotros, sed vosotros mismos. No tengáis miedo. No, ni puto caso. Mira, yo corto un poco el hielo. Yo vengo de una ciudad donde solo vendían cómics en 2 kioscos y solo podías comprar cómics de superhéroes. No teníamos ninguna otra opción. A Barcelona seguramente sí que teníais los kioscos repletos de revistas, tendríais librerías especializadas, tendríais grandes almacenes donde venderían algo parecido. En Huesca, por ejemplo, no había absolutamente nada. Hasta que yo llegué a Barcelona lo empecé a ver un poco de mercado. O sea, realmente fue cuando retomé el gusto como lector. Porque llevaba 5 o 6 años sin leer cómics porque no había nada. Bueno, aquí tuvimos una joya ya difunta, que los de Piedad recordarán, Señor Tutain. que eran las diferentes sedes de la librería francesa. I tant. Tant la Passeig de Gràcia, como una otra que había a la Diagonal, como una que había al final de la Rambla. Y era una librería donde a finales del franquismo pues llegaba todos los álbumes franceses a unos precios. Era Jaimes. No, librería francesa, Ah, se llamaba. sí, Tenía sí. 3 sedes y bueno, llegaban libros en francés muy útiles cuando se vivía en una dictadura y llegaba también pues una producción de todos los álbumes de Argot, de Asterix, Michel Tanguy, el Teniente Blueberry y todo aquello, que eran unos álbumes que desde la perspectiva de un tío de 11 o 12 años era lujo asiático. Claro. O sea, Estabas acostumbrado a las putas impresiones de Editorial Bruguera, todo fuera de registro, el rotulado hecho a máquina. los Asterix rotulados a máquina. Més petit el Jaimes també, Déu-n'hi-do, el Jaimes encara existeix. Ara està... Sí, ya no es en el Passeig de Gràcia. Però el Jaimes Ahora també está dona la tasca en que- Valencia. Sí. Home, en l'època que estava a Barcelona francesada, Joan de Sagarra, que pasaba mejor vida, pero que cumplía una función muy higiénica, claro. Tú eres de Huesca, ¿no? Sí, sí. Ahí le dije que 2 kioscos... Sí, lo de la higiene lo llevamos mal ahí. No, Pero- yo llegué con 15 o 16 años a Barcelona, un viaje de estudios, me metieron en la estación de Francia a un salón del cómic y casi me da un ataque de Stendhal. O sea, era todo o sea, para mí era como entrar en el paraíso del niño, ¿no?
todo, tebeos por todos los lados, o sea, podías acceder absolutamente a todo lo que habías soñado. Era como los del Berlín Oriental cuando entraba en un supermercado del Berlín Oeste, ¿no? Sí, sí, Y veían más o 40 menos. marcas de yogur. ¡Ah! De todas maneras, cuando llegué a Barcelona tampoco había una tienda de cómics en el Borne que la llevaba... No, pero tú llegaste un par de años antes. ¿Te has Sí. fijado de Fargas? Sí, me he acordado. Nunca conseguí entrar. Sí, Siempre que pasaba yo el letrero que ponía si no hi som, no hi som. el Fargas tenía una tienda en el Paseo del Borne que básicamente las estanterías eran cajas de fruta y había 5 libros o 6. Entonces si tenías suerte Y y el estaba el que librero tú no estaba querías y el nunca. libro no estaba nunca. Pero nosotros éxito que aparte comercial. de todo lo francés, que era muy exquisito y todo eso, nosotros lo que buscábamos era el underground americano, También. que llegaba muy lentamente aquí, entonces tenías que ir como a comprar droga, básicamente, al Marqués, que era una librería especializada de toda la vida, y entonces de vez en cuando, no, es que me ha llegado un zap, o me ha llegado esto y te lo vendía a precio de oro. O sea que también era difícil también conseguir lo que tú querías, exactamente. Continuarà, Bueno, quin any es va Pero fer? había opciones. Sí. Continuarà... Vostè també ha fet una tasca forta. O sigui, continuarà a fundar el Joan Navarro precisament i l'Albert Mestres, després el Navarro se'n va anar i es va quedar el Mestres, nada más irse Navarro empezamos a ganar dinero. Claro. Quin any devia ser? No, però vull dir que Déu-n'hi-do la tasca que ha fet. Finals, principis dels 80, Sí, sí. bueno, o antes, cuando Cairo salió en el 82 y Navarro ya se había ido de Puede ser, continuará. sí. Pues Però calcula 78-79, Segueixen col·laborant, per això. No, ja, sí, són amics de tota la vida, però, L'altre fa com una mica com d'assessor, de coses. però vull dir que si a Cairo vam treure el gener del 82 i aquest bon home ja se n'havia anat de continuarà, jo crec que continuarà devia ser 78-79. O sigui que no està mal també. Déu-n'hi-do. Però no els hi donem la paraula? Perquè... Sí, però és que no l'aprenen. Pero si no le dais opción, pero si Sí, no... mira, és que allà hi ha una mà. Allà hi ha una A mà. ver, esas manos. ¿Hay alguien que quiera hablar sobre novela gráfica? ¿Hay en el público? Porque aquí hace rato que no se habla. A ver, aceptamos empleados del Ateneo que quieran animar el cotarro. No, yo como se conoce de toda la vida y ido siguiendo un poco vuestra trayectoria, encuentro falta que habéis siempre ido un poco la visión irónica de la sociedad. Lo hacía muy bien, en aquella época lo hacía fantástico, cambiando los nombres a la victoria con valía por victoria por plusvalía, y todos los personajes. Bueno, aquí el amigo Utrilla está haciendo referencia a 2 álbumes que hizo un servidor de ustedes con Montesol hace la tira de años, La noche de siempre, el fin de semana, pero sí que es verdad que tenían un punto periodístico y cronista y que había más gente en esa línea. Los grupos eran caricaturas de personajes que existían, L'Altalló, pues, haciendo De Altalló. Eso se ha aprendido bastante, o sea, la crítica de la sociedad actual en la novela gráfica, en el cómic se ha aprendido. Pero imagínate que hasta en el jueves se tuvieron que ir una docena de autores porque no les dejaban hacer crítica social. Imagínate en el resto de la industria, ¿no? No, o sea, si ya en el sitio donde se supone que puedes leer eso ya no te dejan hacerlo, pues bueno, pues estamos con un gobierno que ha metido mano de censura y no te deja decir según qué cosas. Aunque luego van diciendo que sí, que aquí se permite todo, que hay que hay libertad de prensa, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que no depende ni siquiera de los autores. Por otro lado, los autores, cuando empiezas un cómic y te presupuesta la editorial lo que vas a cobrar, creo que te mantienes más en el nivel de supervivencia que en el de ironía, porque ya la ironía ya está en aceptar según qué proyectos. Aún recuerdo la birria de pasta que te llevaste Bueno, yo por lo menos cobré algo. por ilustrar 150 páginas de mi guión. Sí, es verdad, yo no vi ni un duro, pero bueno. Bueno, tú, Ramón, como ya tenías el trabajo hecho, tú te quedas sin cobrar. Palabras textuales de Joan Navarro. Però tu recordes el Pero, temps de además, por favor, no? Además, como los personajes de los que hablas, por ejemplo, fue un poco la revolución del cómic de aquellos años, tanto el Víbora como el Cairo, ¿no? Que la gente que venía de antes, la vieja escuela, desde Bruguera hasta toda la gente que hacía cómic realista, como Carlos Jiménez y toda esta gente. Bernet y compañía. Sí, toda esta gente básicamente hacían cómic de agencia, lo que quiere decir que hacían cómic del oeste, del espacio, nada que ver, nada relacionado ni lejanamente con el país donde vivían, ¿no? De hecho, Bruguera, la moneda que se utilizaba en las historietas eran rupias.
y los Bueno, policías... Jiménez se redimió ampliamente con Sí, una obra no, extensa. no, pero me refiero que la revolución, extensa. la revolución un poco del cómic que empezamos nosotros fue referirnos a la vida real, simplemente. Referirnos a la vida real significa la calle y las personas que existían, ¿no? Y poder hacer un poco parodia de eso y poder meternos con todo, pero tener unas referencias como reales, ¿no? Bueno, pues también hay épocas que dan, suena mal decirlo, pero hay épocas que dan más de sí que otras. Sí. Quizás. Bueno, también era un grupo más reducido y se podía hacer como las movidas eran como movidas más pequeñas, más manejables. Sí, però si vosaltres parleu dels 80, més o menys, aproximadament, una mica abans, o sigui, és l'època de Por Favor, jo deia la revista Por Favor, o sigui, aquesta va ser una revista molt trencadora, que a més havia les ments més lúcides del país allà posades, des del Vázquez Montalbán, el Peric, estava la Maruja Torres, el Joan Mercè, etc i tal. I allà, junts, realment, diguéssim, sempre els tancaven, sempre els censuraven, sempre, però els tios, tornem-hi. Llavors van sortir derivacions d'això, no? Barbàs, tal qual. No, yo por favor, muchas gracias, tancaban al por favor y traían al muchas gracias. No, el precedent és Hermano Lobo. Sí, pero es curioso que estás hablando de semanarios humorísticos, pero políticos. Toda nuestra generación éramos de más bien hedonistas, o sea, la política nos interesaba más bien poco, creo. Como estábamos encantados de habernos quitado de encima el eso sí, pero eso todo el mundo, eso era utópico. Era un sentimiento generalizado, sí, ¿no? Sí. Pero básicamente... Pero nos portábamos un poco como si el gallego llevara muerto 10 años. Sí. Era un solipsismo y una insensatez acojonante si lo miras desde la perspectiva actual. Sí. ¿no? Suponiendo que siempre va a ser un gallego nuevo. Sí. Pues ya tenemos otro al cargo. Por eso. Y creo que por medio hemos tenido alguno más. No, però la cama, però coexistia. La figura del gallego de guàrdia. Però coexistíem, i amb això que diu de la seva generació, no ens portem tants anys tu i jo. No, pero yo me acuerdo que eran nuestros hermanos mayores, que estaban como más metidos. No, però jo protesto. O sigui, jo penso que hi havia diferents tribus. I la meva tribu era una colla de rojos, i la teva no. Bueno, llavors vull dir, no passa res, respecto, bon rotllo. Però vull dir-te que el que sí és veritat, perquè fixa't, quan jo parlo, explico això, o quan, per exemple, parlo que jo tenia que anar per motius de disseny molt sovint a París, quins eren els meus amics? La gent del Canal Enxener. El Canal Enxener jo entrava com casa meva. I el Vázquez de Sola, el gran caricaturista, que ara té 89 anys, tio, 89 anys, doncs el Vázquez de Sola em va presentar el Volinsky, o sigui, gent increïble que jo a través, o sigui, sol no podria haver-ho fet, però tots eren polítics, tots eren rojos. A nosotros nos agradaba más el Araquiri, ¿verdad? Era más animal. Es que eran dos tribus. En la última época del franquismo, yo creo que es lo mismo que la gente joven de ahora cuando les hablas de la revolución socialista y de esto y del otro, cuando le toca vivir el final de una época en la que ya todo, el final del franquismo era ya como todos estaban muriendo, daba lo mismo todo un poco, ¿no? Entonces nosotros llegamos al final de eso sin ningún ánimo de protesta, sino esperando que todo se cayera por su propio pie. Y esos 5 años tan concretos en los que no se sabe quién manda, y se ha muerto Franco y aún no ha llegado Pujol. O sea, 5 años que nos han dejado en paz, de una puta vez. ¿No? Claro, te tenía que acabar, aquello no podía durar eternamente. Ahora estamos viviendo como 10 o 15 años antes de que muriera Franco. Entonces no podemos, creo que no encontramos sentido de hablar de política, ya por pura... no sé, desidia, ¿no? De decir, bueno, ¿qué puedo decir yo que no sepáis todos vosotros? O sea, si lo estamos viendo todos. Es que aparte la revista es como, ya no digo el jueves, ya incluso digo Orgullo y Satisfacción, es que no tienen dónde agarrarse, porque la vida política es tan desnortada ya que es imposible hacer humor. Hace tiempo ya que pusieron las cartas mejorar a Mariano es imposible completamente. O sea, no puedes inventarte un personaje que sea tan desnortado como los Mariano. Americanos lo han superado o no lo han superado. Sí. Por el peluquín, ¿eh? Y por el otro lado, ninguno de nosotros pudimos prever que la izquierda pudiera llegar a ser tan imbécil. También, es verdad. Había una sorpresa que a mí personalmente me ha destruido. Mira, tenemos una pregunta, para una pregunta que hay, vamos a ver. Perdón. Sí, però hi ha més gent, ja ho sabem. Perdona. Una foca i, bueno, és que la novel·la gràfica o el còmic no
molt còmic de petit, perquè era més ràpid que la novel·la escrita, només era més entretingut, tenies la imatge que et guiava. Penso que ara està passant que amb el mass media que hi ha, i les tablets i la immediatesa que busca contínuament, el còmic encara té un hàndicap sobre això, perquè la gent busca la imatge encara més immediata i si pot ser moviment a moviment, amb el qual el còmic sí t'ajuda amb la imatge, però la imaginació hi és. I ara la gent s'acostuma a veure, va, i què va passar, i a la gent real li munten el vídeo jocoso i tal, i això és el que circula, a part de que al metro al Japó vagin llegint mangas, però que la tendència, crec, d'hàbits va en contra, ja no només de la lectura, sinó també del còmic, que era un pas com més fàcil a la lectura. Puede ser. No, porque el cómic continúa a ser lectura, a copia de fin, ¿no? Yo de hecho durante... No tiene ganas de leer. Això serviria igual amb la reflexió de llegir o el no llegir, perquè el no llegir ara és molt freqüent, cosa que fa pocs anys, poques dècades, diguem-ho així, el llegir era un salvavides, podríem dir, cultural imprescindible. O sigui, per tant, no és només la novel·la gràfica o el còmic, és la lectura el que està patint un batxe. Però cuidado, que fa molt temps parlàvem que la ràdio s'havia mort també. Ya veus. Yo que os decía antes, que de pequeño era lector de superhéroes, lo que sí que me he dado cuenta es que la generación mía, igual un poco hacia arriba o hacia abajo, en muchos aspectos es la última generación de un tipo de lectura. Y si yo me gastaba 80, 90, 100 pesetas en un cómic de crío, ahora te tienes que gastar 40 euros prácticamente en el mismo cómic. Eso quiere decir que los cómics están llevados a un público que tiene dinero y no es el público de 15 años. Lo que quiere decir que se ha perdido una generación de lectores que seguramente en gran medida se ha concentrado hacia el manga, porque entró como una bola de demolición en el país, en Europa entero, ¿no? Pero sí que el cambio de hábitos, la entrada de los videojuegos cada vez más espectaculares, la excusa de hacer cómics para que se puedan hacer las películas de los cómics, etcétera, etcétera, lo que termina realmente dando dinero, o sea, al final los cómics se ha quedado como ahí en un punto muerto bastante lamentable, ¿no? En Estados Unidos, el caso de la Comic Con de San Diego, empezó como un salón del cómic como el de Angulema o el de Barcelona, pero algo grande, ¿no? Y ahora prácticamente es donde van todas las majors de Hollywood a presentar sus putas franquicias de superhéroes. ¿Y en Barcelona no pasa lo mismo? Sí. Bueno, no hay unos... Sí. Empieza a pasar... Hay más tiendas de chuches que no tiendas de TVOs. Bueno, yo creo que Mestres de continuará vende mucho más merchandising que cómics. Sí. Porque es una zona que pasan guiris, pasan turistas, igual solo hay que ver el escaparate. La gente se compra una figurita igual del Capitán Haddock, pero no se compra un álbum de Tintín, ¿no? De hecho, hubo un intento de cuando hubo la revolución tecnológica y todo el mundo estaba metido en internet y todo eso, fue como, bueno, pues ahora el paso natural del cómic es pasamos del papel pasamos a la pantalla. Y empezaron a hacerse pues los cómic online, cosas de estas y tal, y los americanos empezaron a sacar chaladuras del tipo de historietas donde podías ver lo que pensaban los personajes. ¿Para eso sirve la revolución tecnológica? ¿Para este tipo de chorradas? Si acaso, seguramente el cómic, si se pasara al mundo digital, tendría que inventarse un nuevo código y un nuevo sistema de lectura. No que tengan efectos especiales o que se muevan los personajes o que suenen las onomatopeyas. No. Un nuevo código de lectura porque es diferente a leer en un papel. Pero también seguimos... bueno, era el final del papel. Lo digital era el final ya de los libros y de todo. Bueno, pues no. Parece que no. ¿Y la gente iba a poder empezar a hacer revistas online y a vender sus cosas online? No, tampoco, porque aquí nadie paga. Sí. Es el mismo formato, lo que pasa es que va pasando. Yo creo que aquí en España es un objeto oculto. O sea, cuando se acaba una novela gráfica es el papel. Pero es la diferencia entre la costumbre de leer cómic mucho, a la costumbre de adquirir algo personal para ti, ¿no? Si se trabaja cómic más como un objeto de diario, pues lo que se hace en los mangas, ¿no? Papel de periódico de baja calidad, la gente lo lee, lo tira, lo compra. Sí, exacte.
En música sería como cuando se instauró el MP3 y terminó sobreviviendo el vinilo y desapareció el CD. Al final te quedas con el objeto, te quedas con el objeto de coleccionista y el objeto de consumo rápido, que es el MP3, pues al final también hay cómics que la gente se los termina descargando de internet. Yo, por ejemplo, y muchos de vosotros pasará, mi piso o los pisos en Barcelona o a día de hoy cada vez son más pequeños y cada vez caben menos cómics y más caros. Sí, es inversamente proporcional. Y claro, yo hay un momento que en mi casa ya me dicen, o cómic que entra, cómic que sale. O sea, pero ya no me caben más. Entonces, claro, al final tienes que consumir por narices cómic descargado, o bueno, cómic digital, y mirarte mucho la edición de aquello que te compras. O sea, que el resultado final de algo digital no sabes la vida que va a tener, porque ya cada vez Y la del papel, o sea, tampoco sabes. Pero el papel aún tendrá ese rollo fetichista, que es un objeto. O sea, tú cómprate un cómic de Planeta Agostini de hace 20 o 30 años, a ver en qué estado está. Del víbora mismamente. Que aunque sepamos que el papel también desaparecerá, el formato yo tengo formatos digitales de hace 10 años que ya no se puede leer. No, claro, incluso cuando inventaron el DVD dijeron que era un formato para siempre y ha desaparecido el DVD. Y incluso se demostró que con los años iba perdiendo la capacidad, ¿no? Bueno, estamos en una sociedad de consumo inmediato y de que tampoco pensamos a largo plazo. Compras un cómic, te lo lees, lo metes en una estantería y rara vez lo vuelves a sacar. Entonces, ¿qué más da? Que aguante, que no aguante. Aparte, hay que desgajar como el formato del contenido. Quiero decir, a mí me importa un pepino mirarlo en digital a papel. O sea, si la historia es buena, es la historia. El resto a mí me la bufa. Y además es lo que dice él, el cómic ese va a ir a la estantería y raramente te lo vas a volver a leer. Lo que pasa es que no se ha conseguido sacar, comercializar formatos digitales que la gente esté dispuesta a descargarse. De una forma interesante, además. Sí, esto sí que es verdad, que llevan varios años haciendo un esfuerzo por comercializar el cómic digital y yo no sé en el extranjero, pero aquí en España todavía no han encontrado la manera de que eso sea funcional, que el lector pueda llegar a ello, que le interese invertir y que luego encima rebote en un beneficio en el autor. Y sobre todo, lo que no ha pasado hasta ahora ha sido la creación del cómic digital de propio. Siempre ha sido un reaprovechamiento del papel al cómic digital. Sí, pero si una prensa, digamos, normal, entre comillas, está bastante controlada. Por ejemplo, en Estados Unidos, tú te puedes comprar el Vanity Fair o el New Yorker en papel, pero también por menos dinero te puedes suscribir y recibirlo en la tableta. Es decir, que si eso se puede organizar con la prensa, digamos, convencional, ¿por qué no puede hacerse con los còmics? Perdó. No, amb això que dèieu que jo crec que ara sí que hi ha alguna cosa que s'està fent a través de la gent d'Orgullo de Satisfacció i de Panel Syndicate, que estan fent coses pensades, que funcionin més o menys, però estan pensades ja per ser digital, perquè està fent muntanyes amb univers. Sí, pero o sea, sí, y es cojonudo. Pero de momento es tan minoritario y casi anecdótico que termina siendo diluido. Ojalá se instaure, ojalá se convierta en algo habitual y que nosotros, no sé, cuando lo veamos en Internet no nos cueste plantearnos invertir en ello. Que hasta ahora igual por cultura, parece que donde metemos dinero tenemos que palparlo con los dedos. Y necesitamos algo físico que disfrutar. De hecho, Orgullo y Satisfacción están sacando libros, porque es donde al final terminan viendo un beneficio. Pero creo que falta publicidad. Él decía que cuando vas a una tienda de cómics para saber qué comprarte de lo que hay ahora, están todos los clásicos que habéis hablado, que más o menos pues ya los hemos ido conociendo, pero ahora si tú quieres saber qué comprarte que valga la pena en una tienda especializada, no sé, en el país, en todos los periódicos salen los suplementos que hablan de cine, de pintura, de literatura, nunca sale nada que hable de cómic de forma periódica. ¿Cómo lo digital lo conoce la gente? Pues me parece que al final es como una cosa de gueto. ¿Por qué? Pues Me imagino que debe ser para el lector más iniciado, claro. O sea, nosotros, yo por lo menos, y igual el trato con editores que he podido tener,
es una lectura algo conservadora, ¿no? O sea, alguien tiene que romper. O sea, lo que está diciendo él del Panel Syndicate es una ruptura que viene de Estados Unidos y que tarde o temprano creo que se acomodará. Pero si al final es un 0,0001 del mercado, claro, además no va a ser una tienda especializada y te van a decir que compres por internet. O sea, sería... Pero es que esto es como el pez que se muerde la cola. Si no hay publicidad, no hay más mercado. Claro, luego también hay una cosa que pasó en los últimos años en España y más recientemente está pasando ya en Francia, y es la sobreedición en tienda. O sea, los editores empezaron a sacar muchos más cómics de los que podían vender. Simplemente por el hecho de agotar al lector, de quemar los últimos cartuchos, y además con la pillada de que ninguno puede frenar, porque el que frena desaparece. Entonces ha habido un momento que el lector habitual no puede dar abasto, pero el que encima llega, como dices tú, llega a la tienda preguntando, le van a dar tantas opciones que no va a saber ni por dónde empezar. Y que luego a lo mejor también puede ocurrir que en la librería especializada falte gente especializada para poder llegar a cualquier tipo de lector. Porque a lo mejor llegas a una tienda y el lector pues es un lector de cómics de Transformers. Y tú le estás pidiendo algo que te interesa a ti y no se va a saber poner en tu situación, ¿no? Pero sí, ya son cosas que pueden ocurrir. No, y apuntabas un tema muy interesante, que es la posible función didáctica de la prensa que no se cumple, ¿no? O sea, no hay ni un solo director de diario que se le pase por la cabeza que eso haya que cubrirlo. Yo recuerdo cuando Álvaro Pons escribía en El País, podías estar de acuerdo con él o no, pero era un tipo con un criterio que se había pillado a pulso ese espacio. En el periódico donde yo colaboro, pues lo único que sabe de cómics no es porque al director le parezca que tiene que saber algo, sino porque hay una chica que se llama Ana Bella, que le gusta mucho el medio, está totalmente al corriente de lo que sale y destaca lo que a ella le parece destacable según su criterio. Pero lo que quiero decirte es que siempre dependemos para la difusión de francotiradores, no de una estructura planeada desde la cúpula del diario, ¿no? Y eso, claro. Pero aparte, o sea, la industria del cómic es lo mismo que la industria de la literatura, la industria del libro. Lo que es la práctica es como la danza contemporánea. Vale, también. Es lo que ha dicho él. Básicamente, invasión de una novela gráfica cualquiera, ¿no? Además, editada por Random House. No editada por alguien autoeditado, sino por Random House. Se editan 3.000 ejemplares. 3.000 ejemplares no son nada ni para el autor, ni para el mercado, ni para nada. Y de esa novela gráfica se hace cero promoción, porque la editorial no tiene ni un duro para dedicarle a eso, porque se lo dedica a Juego de Tronos, evidentemente las novelas que ya tienen éxito. No, Fulgencio Pimentel, editor excelente, pero que no gasta un duro en promoción. Porque no tienen tampoco. No tiene un clavo. Entonces no se destina nada a eso. O sea, entonces los libros aterrizan en la mesa de novedades, aterrizan aquí y al cabo de una semana se han caído por ahí, se acabó, fin del libro. El libro está así de canto y un libro de canto no es nada para nadie. Y esa es la historia de los cómics y de los libros en general aquí en este país. Es inundación de cualquier cosa. A los autores nos pagan una porquería absolutamente por una novela gráfica. No te creas, tienen publicidad los libros que tienen publicidad. 50 sombras de Grey, la otra, no sé cuántos, pero entre eso luego hay una cantidad, un tanto por ciento de autores que sobreviven ahí como pueden, que no viven. Fondo de catálogo. Verás a Ruiz Zafón en 17 canales, sí. O tiene el don de la ubicuidad. Lo encuentras en 17 programas. También puedes hacer la gracia de morirte o suicidarte, entonces tendrás una pequeña frase. O simularlo, por lo menos. És un grapat d'autors, això que dèiem, però... Los muertos venden más que los vivos. No, amb el còmic tens... És que el que has dit... No, el que has dit estic completament d'acord. Jo penso que haurien de col·laborar els diaris justament per fer una enquesta de novetats. Digues. Ei, te están hablando. Ramón trabaja. No modero una mierda. Con perdón. Digues. A ver, orden. Voy a hacer de cuní. Prou! A veure, què estava parlant? Qui és el Rahola d'aquí? Dels diaris, si ja per començar La Vanguardia, el periòdico, les tires còmiques són d'autors americans, si no se queda un acusamiento
de Basset, que ni siquiera és un autor, és un muerto. Sí. Però això és una batalla perduda des de fa 40 anys. Sí. No, digues, sisplau. Jo recordo haver escrit a La Vanguardia i escolta, necessiteu algú, no sé quin es va morir, i de dir, no, que tenim molts americans i tal. La d'autors que hi ha aquí a Catalunya i a tot Espanya, que un país amb aquesta tirada no tingui autors propis... Lo que yo he dicho antes. Cero. Cuesta dinero, les importa una mierda y no cree que les vaya a traer un lector más. Pero yo no creo que la gente que lee las tiras de estos americanos realmente sean unos seguidores, están ahí porque además que no tienen ni puta gracia. Bueno, mira, yo soy, aparte de otras cosas, Pero Charlie Brown nunca soy ilustrador yo soy ilustrador en La Vanguardia, ¿no? Entonces tengo un par de ilustraciones al mes o algo así. No, Charlie Brown. Tengo toda la libertad creativa del mundo porque básicamente a nadie le importa un pepino lo que yo haga en aquella ilustración. Mientras no me salga de madre y salga Dios en pelotas o un apoyo o algo así, básicamente es una cosa para llenar un hueco. Entonces da lo mismo, absolutamente. Es más barato. Fred Basset, te juro que es muy barato. Y está muerto, no puede protestar, o sea que es... Pero es que el respeto al ilustrador es nulo. Nulo, nada. Es que tú comparas... Lo que es bueno es que es libertad creativa, porque puedes hacer lo que quieras. Ahora, a nadie le importa un pepino. Claro. Y te pagan por eso, evidentemente. Es que, claro, pues que esto es cojonudo. Haz lo que quieras, desgraciado, que se la pela todo el mundo. Pero claro, tú, volviendo al New Yorker, claro, cuando te enteras de que hay dos tipos, uno para las ilustraciones y otro para los chistes, dices, joder... Bueno, yo trabajo en el New Yorker también. En el New Yorker te atornillan de mala manera, o sea, te lo hacen pasar realmente mal. Entonces, lo que pagan va por lo que atornillan en La Vanguardia. Es como lo que sea. Pero cuando pillas una portada te arregla la vida, porque te pueden caer 3.000 pavos. Sí, 5, 7, más. Yo recuerdo todavía el momento en que Max vendió una portada al New Yorker, porque yo creo que las festividades duraron como 2 meses. Claro, pero además es lo bueno, ¿no? Te respetan fuera, pero aquí es como, a mí me es igual lo que hagas, o sea, tú eres un puto ilustrador y no sirves para nada más. Ese es el respeto que hay básicamente. Eso es la ilustración, el cómic está un poco por debajo, ¿no? Yo creo. Sí. Es la línea base de la cadena alimenticia del dibujante. Claro, pero con esas premisas es que resulta ridículo que estemos hablando de... Bueno, ¿Cómo no conseguimos convencer a la sociedad? Espero que nadie esperara un mensaje optimista de todo esto. Bueno, a mí mi padre ya me lo dejó claro, cuando yo, como decía él, desde muy pequeño ya era la cosa del dibujo, siempre estaba dibujando y todo eso. Y no solo le di un disgusto a mi padre, que era profesor de matemáticas y física y química, que era lo que yo suspendía regularmente, sino que yo me quería dedicar no a pintar o a hacer algo así, no, a dibujar historietas. O sea, en su cadena evolutiva era el último escalafón de todo, ¿no? Entonces, cuando yo ya me hice un nombre, ya estaba con Makoki, ya era conocido, salía en los periódicos y tal, mi padre me decía, todo esto está muy bien, pero ¿cuándo tendrás un trabajo fijo? Ese es el resumen de mi vida como ilustrador y como ilustrador. Cuando te haces profesor es cuando te empiezan a respetar. Sí, pero chungo, es un trabajo chungo de profesor. Bueno, pero Miguel, justicia poética. Llegó la crisis del 2008 y se descubrió que tener un trabajo fijo tampoco servía para una mierda. Sí. A mí me estuvieron en mi casa desde los 20 años, tienes que ser profesor. Tú ves a Barcelona, aprende catalán porque tienes que ser profesor de secundaria. Bueno, tendrás un trabajo fijo, etcétera. Cuando llegó la crisis, se vieron los recortes y tal, por lo menos fue cuando me dejaron en paz. Para decir, bueno, mira, ya veo que lo tuyo tampoco está tan mal. Seguían sin entender lo que hacía en casa, pero por lo menos empezaron a dejarme tranquilo. Pues hemos llegado a un punto en que ni las jubilaciones de La Vanguardia son lo que eran. Eso ya no lo sé, no tengo ni noticia de eso. Era la ilusión de mi madre, que me entrara en nómina en La Vanguardia. Y ahora tengo amigos ahí que están a punto de jubilarse y descubren que han echado su vida a los cerdos porque no han hecho lo que querían hacer y encima se van con una pensión de chichinabo que no es como las que daba el conde. El conde antes te arreglaba la vejez. Voy a retomar el tema de la novela gráfica porque... Alguien tenía que hacerlo, Sagar. No. Em permeteu fer-us una pregunta indiscreta? Sí. Si podeu i voleu aixecar la mà els que sou dibuixants, aquí? No, ho fan molt tímidament. No, dibujar 2, 3, dibujar 3. cualquier cosa.
3, 4, 5, 6... Ara. O sigui... Estáis acojonados, ¿no? Aquí. O sigui, ¿no? ¿Y los de primero no dibujan? Acabamos de empezar. Dibuja todo el mundo. No, però aquí almenys han aixecat la mà 10, aproximadament. Els altres deuen ser aficionats al còmic, a la novel·la gràfica, al que sigui. Perquè si no, per què punyetes heu vingut? Os vais a ir a casa con muchas ganas de dibujar. ¿Sí o no? No, pero lo bonito de todo esto es que aunque todo sea un horror, si a uno le ha llamado Dios o quien sea, por el camino que sea, siempre, la vocación hay que seguirla aunque nos conduzca a la catástrofe, porque cualquier otra alternativa es peor. Sí, bueno, yo cuando vi que el moderador de la mesa iba a ser Ramón, ya pensaba que de aquí optimista no va a ser ni un solo mensaje. No, pero vamos a ver, no, pero ¿alguno de los aquí presentes lamenta lo que ha hecho? No, para nada. No. Pero es lo que decías tú, la verdad es que estamos mucho mejor preparados para cualquier situación de crisis que cualquier del resto de los mortales. O sea, nuestra vida es una crisis continua. Permanente. No hay problema. Sí, yo siempre he dicho que la crisis lo único que hizo fue equiparar a toda la gente a nuestro nivel. Nosotros ya acostumbrábamos a vivir en la miseria, pues ahora por lo menos... Hacer lo que uno quiere tiene riesgos. O sea, sí. Te puede tocar que te haga hacer un cómic con Ramón de España. Por ejemplo. No se puede aspirar a ser un dibujante con minúsculas, pero que te caiga cada mes una pasta como si estuvieras en la caja. No, pero cobrar de vez en cuando... Eso está bien. Es humano. Es humano y se agradece mucho. Y no hay prueba de ello, es que seguimos todos vivos y comiendo. Recuerdo que hace unos meses me cayó, espero que no haya nadie de Larousse aquí, Enciclopedia Larousse, ¿no? Bueno, pues me llamaron los de Larousse para proponerme una fantástica guía en inglés y tal. Pero esto está grabado, ¿eh? Ah, mierda. Bueno, esta parte la yo por eso no doy nombres. Ya, a mí me es igual, ya. Y era una guía complicada porque eran expresiones de inglés y todo eso, total, que eran como 150, 100 ilustraciones a 6 euros la ilustración. Y entonces yo les dije, ¿estáis seguros de esto? O sea, ¿habéis visto los números? Dice, sí, pero es que nos hace mucha ilusión que lo hagas tú. No te giba y a mí también. O sea, si me pagarais, por lo menos. Entonces, este es el nivel, un poco, es como... Bueno, lo bueno es que el día 14 vendrán ¿Los de Larousse? Ah, no. Sí. No, vendrán de Salamandra Graphic, de Sapristi, la editora de Salamandra Graphic de Madrid, Catalina Mejía, y de Sapristi, Octavi Botana, moderará Mary Cuesta y también habrá un escritor y profe Merisaba. También habrá mensajes optimistas ese día. Yo creo que Sí. Pero bueno, además la parte más joven de la industria son un poco diferentes, tienen un mayor respeto a la ilustración. A los mayores, es lo único que respetamos. Una cosa que és evident i que va a favor del còmic, que és universal. No. Yo no entiendo el manga, o sea, yo no entro con el manga. Ah, vale, perdón. Pero estamos en 2016 y el Gran Palais ha hecho su primera exposición de un autor de cómic. O sea, también es como vamos a romper barreras y ha sido la primera gran exposición de Hergé. Se hizo hace unos cuantos años una de Moebius en una galería, que también fue como muy bestia, pero es muy difícil romper esa barrera. Y además, yo creo que, no he ido todavía a ver la exposición, pero creo que también está como bastante contaminada por la parte pictórica de Hergé, ¿no? No hay mucho cuadro de... Oye, yo es que en un periódico la única imagen que vi de la exposición es un cuadro abstracto, que tenía así como su ramalazo Kandinsky y hablaban de esa parte también, ¿no? Que era como, vamos a dignificar también al historietista, como artista de la primera... Y otra cosa, Sagar, el homenaje llega en una época en la que la influencia de Hergé sobre su público natural, la infancia,
es el 10% de lo que era en los años 60, por ejemplo. O sea, todos esos chavales criados con bola de drag, no les des un Tintín porque te lo tirarán por la cabeza. Yo mismo no consigo leerme un Tintín. Claro, Tú te es que malcriaste además, con los superhéroes. Eso pasa por además nacer en Huesca. todos los cómics están tintados por la cultura de la que provienen, ¿no? Tintín no triunfó nunca en Estados Unidos, porque para Estados Unidos es un gay periodista, ¿no? Y no tiene como ningún interés, ¿no? No reparte tortas. Que mai treballa, a més. Sí. Solo... Hombre, ya me imagino, me estoy empezando a Y un imaginar a gay Tintín. en papel protagonista, porque hasta ahora, como sabemos todos con Robin, siempre Sí. ocupaban un papel secundario, ¿no? O como Pedrín, ¿no? Como Robin y Pedrín, el gay Lord siempre era el segundo de a bordo del héroe. És que el Tintín sabíem que era periodista perquè ens ho deien, perquè mai es veu una redacció, per exemple. Ah, no, mai, no. Ni una novia. Ni una nòvia. No, això és veritat, Cosa que, bueno, no malament, ell mateix. Home, no, certa misogínia hi havia, perquè l'únic personatge femení és el monstre de Bianca Castafiore. De Castafiore, sí, i els dos policies. El Fernández y Hernández. Eran mujeres también, ¿no? Dupont y Dupont. Aquí Bueno, ya nos Aquí hemos eran, ido aquí eran dos totalmente hermanos ya con no- apellido se diferente. Se nos ha ido la olla ya completamente. ¿Alguna pregunta más? Seguro. Llevamos casi 1 hora y media. Yo creo que podríamos... És com un Ponernos pal. otro tema, O sea, Japón, Yo creo que si la la superioridad lo crisis permite, capitalista. Si la superioridad lo permite. De todas maneras- Y no hay nadie que tenga algún super tema. Haciendo un poco de respuesta a lo que preguntabas, y que todavía que no me quiten el micro, vale que la lectura general del cómic es universal, pero luego cada mercado tiene su forma de entender el cómic. Los franceses tienen una manera de expresarse, los americanos tienen otra y los japoneses tienen otra. Si tú eres guionista y quieres trabajar en Estados Unidos, te van a poner un adaptador de diálogos para que te puedas adaptar al lenguaje de ellos. Nunca vas a poder ser un guionista de manera fácil en Estados Unidos. Dentro de su industria. Luego está igual la parte de novela gráfica, que es como la zona alternativa. En Francia pasa un poco lo mismo. Tienen una manera de expresarse, un lenguaje muy propio. Ellos tienen su álbum de 44, 56, 64 páginas y no les saques de ahí. Ellos son muy, muy suyos. Y nosotros, si queremos trabajar, o sea, aquí por ejemplo, yo nunca en 15 años he conseguido que un editor me deje hacer un álbum. O sea, aquí yo ya entré con el formato novela gráfica del que estábamos hablando antes y por muchas intenciones que yo he podido generar en conseguir hacer un álbum, un cómic de 46 páginas, que me parece como un regalo, o sea, no he conseguido todavía hacer un cómic de menos de 100 páginas, porque no me dejan los editores. Porque los editores quieren vender por volumen, a peso, ¿no? Y da igual si les metes una viñeta por página, mientras sea así de gordo, un listín telefónico el cómic, ¿no? Entonces, bueno, cada país tiene sus tendencias y su marketing, y nosotros estamos viviendo un punto de marketing muy concreto. Igual dentro de 10 años, por ejemplo, muchos colegas, la expresión novela gráfica ahora mismo termina siendo cosa de burla. Ya es como que ya se ha hablado tanto de qué es la novela gráfica, qué no es, qué es el TVO, qué es el cómic, que no sé qué, que ya cuando lees novela gráfica por ahí te ríes. Y dentro de 5 o 10 años, igual la tendencia en España es otra, ya no es la novela gráfica. Puede ser otra cosa, puede ser que ya nos hayamos aburrido de leer cómics autobiográficos, puede ser que nos hayamos aburrido de leer superhéroes, puede ser a saber, ¿no? O simplemente nos hayamos cansado del papel, o ya ni haya. Yo voy a hacer una profecía, creo que ya lo he hecho antes, pero yo creo que el sino de este trabajo es no desaparecer jamás y al mismo tiempo no salir de pobres jamás. O sea, que es realmente raro, pero puede suceder. Es lo que tiene el trabajo vocacional, que siempre se van a aprovechar de que lo hagamos por gusto. Sí. Un poquito con lo que decías, el próximo día 14 hay la tercera conferencia de este ciclo, tienen editores a saldar, y yo quisiera saber desde vuestro punto de vista, si mañana viniera un editor y os diera barra libre, ¿qué pediríais? ¿No? Vale. Mira, si vas a estar, yo te dejo una pregunta. Vale, preguntadles cuánto pagan por lo que piden, simplemente. O sea, a cualquiera. A Salamandra, no lo sé, porque yo creo que Salamandra no hace tanta producción.
De hecho, Salamandra y Sapristi de momento viven más de comprar derechos, ¿no? Pero si ellos produjeran un cómic, que te digan lo que pagarían y antes aquí Editorial de Madrid. Sin sentido. Bueno, Salamandra son los que publicaron Harry Potter. No, eso sí, ya. Y heredaron el catálogo de Sin Sentido. La división de cómics, creo que era sin el jefe de Sin Sentido. Sí, eso. Pues es simplemente... Y luego, pues cuando os digan que a lo mejor por un cómic de 100 páginas pueden pagar 1.000 euros, vosotros hacer el balance de si podéis vivir el año que más o menos os puede costar hacer un cómic con esos 1.000 euros. Entonces veremos a ver cómo está la industria. Y luego la parte de qué parte dedican a cada libro, esa es la cosa importante, pero como está incluida dentro de la gran industria es que eso es muy difícil de controlar. Pero cada proyecto tendría que ser algo a lo que no solo el autor, sino que la editorial dedicará tiempo. O sea, eso de estamos dispuestos a trabajar contigo, ¿no? Esa frase que escuchas tanto, que significa no vas a cobrar. Me gusta mucho tu ya que no trabajo. vas a cobrar, pero Sí, echan una mano. Exactamente. Pero sobre todo la implicación, ¿no? Básicamente, si no, las editoriales al final están vendiendo patatas. No me refiero tanto a estas que son como más exquisitas y eso, pero podrían vender patatas como cakes, como lo que fuera. O sea, les importa un pepino. Es verdad. Nada. Otra pregunta que podéis hacer es, ¿qué hacéis vosotros para promocionar vuestro trabajo, vuestro producto? Porque en los últimos años se han generado editoriales como Setas que creen que el trabajo de un editor es sacar un libro al mercado. No saben que hay un paso siguiente de defenderlo y venderlo. Y creo que es interesante que ellos entiendan esa parte, porque hay muchas veces que creo que no la entienden. A Sapristi, por ejemplo... ¿Hemos dado razones? Sapristi, por ejemplo, se abastece un poco de la distribución de Random House, ¿no? Pero claro, eso ya no sabes si es ayuda o limpiarte las manos, ¿no? Decir, bueno, el marrón se lo come Random House y yo ya he hecho mi trabajo, ¿no? Bueno, a nosotros nos sacaron una reedición de Makoki, ¿no? Un integral, hace 5 años o algo así. La última carta que tuve de Random House es: vamos a quemar los ejemplares, si quieres alguno te los podemos vender a mitad de precio. Eso es un poco el panorama de la industria, ¿no? Los libros salen, luego se queman o... ¿A mitad de precio o se queman? Es una de las cartas que más feliz hace a cualquier autor. Sí, ¿no? sí, Oye, sí. mira, tus mierdas nos Tus ocupan mierdas, mucho espacio en el exactamente. almacén. Vamos a destruirlas. La siguiente carta que más ilusión me hace es, pues quiero 500 ejemplares y no recibes respuesta y se queman igualmente. Bueno, a veces se ofrecen a venderte tu propio libro con un descuento muy ventajoso. O tus liquidaciones de este año son 7,50 euros, que dices, però si hacer la factura sale más caro. També, Gallardo, també hi ha una altra solució. A vegades, quan el públic... No, amb la dreta no, és amb l'esquerra. Sí, d'acord, vale. No, els estalinistes amb la dreta. Hòstia, no. I els antiestalinistes amb l'esquerra, per si no sabeu, prengueu nota. Bé, en tot cas, no, el que vull dir que quan el públic... Em deixeu intervenir o no? Gràcies. Quan el públic no acaba de venir del tot a nosaltres, som nosaltres que hem d'anar-hi també. O sigui, una de les coses que Yo me canso de perseguir al público. Corren más que nosotros. Permetem que en mig minut acabo el que vull dir. O sigui, una de les experiències més importants que he tingut, i t'ho he explicat abans, just abans d'entrar, és que amb aquest darrer llibre, i amb el penúltim també, el que vaig fer és, a proposta de l'editor, però també de diferents organitzacions polítiques, fins i tot això, recórrer pobles en aquest cas, l'anterior era només en català, sí, pobles de Catalunya, i amb l'últim, el d'Andreu Nin, doncs a Madrid, vaig estar a Gijón, a la Setmana Negra, que vaig tenir la gran sort que m'ho va presentar el Leonardo Padura, que és un extraordinari home i bèstia política, per cert, i llavors això és important perquè a mi anar al Sant Jordi, anar a fer el carallot, allà posar-me darrere una taula i allò, firmar llibres, a mi no em ve de gust. Jo fa 4 o 5 llibres que no hi vaig. Mira, yo estaba en Citruéñigo y Almansa de Toledo. O sea, más lejos que eso es imposible. ¿De qué? ¿Qué diu, perdó?
que estaba en Cintruénigo y Almansa de Toledo, persiguiendo a los lectores. Això- I he ido. No, però em sembla que m'enteneu el que vull dir. És important anar, no sé, a Valls. Jo vaig anar al Vendrell, naturalment perquè era el SNIN, vull dir, al Vendrell, no? Però hi he estat a pobles de l'Empordà, hi he estat a Madrid, a Gijón, a Mieres. Y de todos estos viajes, ¿cuánto está pagado el editor? Doncs me'ls he pagat tot. No el viaje y la estancia, sino el trabajo de firmarlos. O sea, tú estás en una mesa firmando libros y te lo venden como si te estuvieran haciendo un favor. Y es un trabajo. O sea, No, les dificultats les sabem tots. Bueno, Però- yo si però- tengo que estar dos horas en una mesa firmando, también puedo estar 2 horas en mi mesa trabajando. Y eso no me lo paga una editorial. Sí, bueno, jo dibuixo cada matí, no sé quantes hores dibuixes tu, jo dibuixo cada dia del món de les 9 fins a 3:15, cada dia, però fins i tot diumenges. Soc un paranoic, soc una mena de psicòpata, no ho sé, però vull dir, dibuixar. Ara, el que sí faig és anar a molts indrets per explicar el que he fet. Perquè quan tens aquestes cues o menys cues de llibres, què fas? Una firma? No, pero yo no decía que no lo hiciéramos y no lo hiciéramos con Es todo el una gusto, manera, con todo el claro, gusto yo, del mundo. por ejemplo, ¿no? A lo que quiero llegar es que hemos mal acostumbrado a los editores para hacer esto y lo venden como si fuera nuestro trabajo, cuando Sí, realmente sí, la sí, venta es el trabajo del editor. Sí. O sea, al final somos las mascotas que sacan a pasear para que firmemos los cómics y gratis. No, ¿no? però la idea en Te aquest invitan cas- a comer La y idea ya en está. aquest cas no és de l'editor, és meva. Bueno, pues entonces yo creo que aún peor, porque entonces ya nos hemos asimilado ya al malestar industrial. Perdona, però jo penso que és la manera de projectar els teus llibres. Anar a un Sant Jordi i tot això no sabés de res. Venen quatre virguers i et foten tota Pero la... yo lo entiendo de una forma muy sencilla. El día que tú firmas un contrato con un editor, ese editor se compromete a defender tu trabajo. No vendes tu alma a un sinfín de promociones. Por mucho que lo hagamos de gusto, el editor debería de asumir también ese gasto. No, però qui et diu que no assumeix el seu gasto? A l'hotel me'l paguen, per exemple. O sigui, però hi ha coses, iniciatives, que les prenc jo. Escolta, m'han enviat una invitació aquest any del Mot Girona, allò que han fet i tal, i jo hi he anat, naturalment que hi he anat. He dit a l'editor, escolta, m'han convidat perquè no m'ho va dir l'editor, m'ho van dir a mi. I llavors jo dic, escolta, vaig allà, el pobre tio no va poder venir, perquè tu saps que es va morir el Paco Camarasa. Es va morir. Sí, el Camarasa valencià. El Pina, o sigui, el Camarasa Pina. No el de la novel·la negra. No, ho dic perquè realment va ser... Digue'm, què dius? Que ens fan fora! Mestre, ens fan fora! Doncs, en aquest cas, gràcies a tots. Gràcies per venir a tots. Muchas gracias.